Susana Rivero, presidenta de la Comisión Investigadora del tema Lavallato en Bolivia, anoche estuvo en No Mentirás y nos decía esto. ¿Carlos Mesa está siendo investigado por corrupción? Ahora sí, es parte de esta investigación. Hemos pedido su flujo migratorio de él y de todas las personas que intervinieron en los procesos. ¿Por qué razón? Porque firmó todos los decretos y todas las decisiones sobre esta carretera. Si no, no lo estuviéramos investigando. Pero lo que no puede pasar, y a mí me llama mucho la atención, es que el domingo le manden notas presionando al Deber, hoy día hagan conferencia de prensa en la mañana, en la tarde entrevista otra vez en el Deber, a la tarde anuncien que van a mandar una carta a la comisión. Estamos trabajando, déjennos trabajar. No podemos ahorita decir quiénes son los sobornados, estamos investigándolos a ustedes, porque ustedes son los que firmaron 4 decretos y los que han iniciado el trámite de esta carretera. También vamos a investigar al gobierno de Rodríguez Belcé en esta carretera. Si el señor Mesa está nervioso, yo no sé el que le explique a Bolivia, pero de su gobierno son estos sobornos de esta carretera y seguramente de lo que podamos encontrar en adelante de la siguiente gestión. No podemos ahorita decir quiénes son los sobornados, estamos investigándolos a ustedes, porque ustedes son los que firmaron 4 decretos y los que han iniciado el trámite de esta carretera. También vamos a investigar al gobierno de Rodríguez Belcé en esta carretera. Buenas noches, expresidente Carlos Mesa. ¿Qué tal, Jimena? Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Bueno, anoche se dijeron muchas cosas aquí en No Mentirás y lo primero que quiero preguntarle es si usted está nervioso. No, ¿por qué iba a estar nervioso? Uno está nervioso cuando tiene preocupaciones por algo que no está claro o por algo que ha hecho que no debía haber hecho, pero en este caso en absoluto. Porque la presidenta de la comisión decía que no esté nervioso, decía. Sí, la he escuchado. Y le pregunto, la gente se pregunta, ¿cómo le cae a Carlos Mesa esto? Porque usted ha escrito algunos tweets, usted ha expresado a través de su abogado su posición, pero la gente aún no lo vio y lo escuchó. ¿Cómo se siente con este tema? Como primer elemento, absolutamente tranquilo, porque lo que hemos hecho lo hemos hecho correctamente y por supuesto no tenemos ningún vínculo de ninguna naturaleza con elementos de corrupción que tenga que ver con el presidente Carlos Mesa o sus más estrechos colaboradores. Pero si me permites, Jimena, me gustaría que para que los televidentes tengan una idea exacta de qué es lo que se está investigando, pudiera yo hacer una explicación lo más objetiva posible del caso y la naturaleza de los hechos que se están investigando. ¿Si te parece? Adelante, por favor. De lo que se trata es de una investigación que nace en el Brasil, una investigación que hace una comisión policial en Sao Paulo que confisca información en un pendrive y en una carpeta de un primero consultor y luego alto ejecutivo de la empresa brasileña Camargo Correa. Esa información establece, entre otros elementos de corrupción y de sobornos que se han dado en Bolivia, referidos a un tramo carretero, la carretera Roboré-El Carmen. Ese es uno de los tramos que se hizo para construir la totalidad de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, que comenzó a hacerse en la final de la década de los años 90 y se terminó a final de la década primera del siglo XXI. ¿Cómo se inicia el proceso de la carretera Roboré-El Carmen? Ese tramo, que es el cuarto o quinto de la carretera, se inicia a partir de la firma de un decreto de mi gobierno que establece, por la necesidad fundamental de esta carretera, la contratación y licitación de la obra. Esto es muy importante de subrayarlo. El decreto supremo no licita ni contrata, autoriza al Servicio Nacional de Caminos a licitar y contratar la carretera a través de una licitación internacional. La licitación internacional se realiza a partir de un
fondo, una inversión, un crédito que hace el gobierno de Brasil a través del crédito PROEX BNDES, que tenía que ser ejecutado en $600 millones en un acuerdo que firmamos el presidente Lula y el presidente Mesa el 8 de julio del año 2004. Ese decreto que establece la construcción de la carretera y que se licita y se contrata a través del Servicio Nacional de Caminos, tiene una cláusula suspensiva que dice: el 80% del financiamiento de ese tramo lo hará el BNDES y el 20% lo hará Bolivia. Si Bolivia no paga el 20%, el contrato no entra en ejecución. Como el país sabe, el gobierno del presidente Mesa, y permítanme que hable en tercera persona por la explicación simplemente, no puede cubrir ese 20% porque la situación financiera del Tesoro General de la Nación es terriblemente compleja. Y por lo tanto, ese contrato firmado entre el Servicio de Caminos y Camargo Correa no entra en vigencia. No entra en vigencia, quiero subrayar. Y eso lleva a mi sucesor, al gobierno del presidente Eduardo Rodríguez Belcé, a primero la aprobación de una ley el 30 de septiembre del año 2005 que dice: hay que conseguir un nuevo financiamiento y hay que hacer una nueva licitación y un nuevo contrato. Esa es una ley de la República que cambia completamente algo fundamental, que es el financiamiento. El financiamiento que tenía que ser del crédito de 600 millones del BNDES, estamos hablando de un costo de 120 millones para la carretera, no puede ser continuado por el BNDES porque el BNDES exige un 20% de contraparte que el gobierno no pudo pagar. Y se cambia de financiación. Se consigue una financiación de la CAF, de lo que entonces era la Corporación Andina de Fomento, que financia la totalidad de la carretera. Como producto de ese financiamiento, el presidente Rodríguez Belcé aprueba el decreto de 10 de diciembre del año 2005 que plantea no un nuevo contrato, sino la modificación del contrato suspendido de nuestro gobierno, manteniendo a Camargo Correa como la empresa constructora y cambiando el financiamiento a la CAF. El presidente Rodríguez Belcé podía haber decidido una nueva licitación o no, decide, esta es una decisión del Poder Ejecutivo, mantener a Camargo Correa y esta vez establecer un financiamiento distinto. Esta es la segunda fase. Por lo tanto, primer detalle: mi gobierno hace un contrato que no se ejecuta porque no pudimos cumplir la cláusula suspensiva. Cuando se hace efectivo el contrato y el comienzo de obra es a partir del decreto del presidente Rodríguez Belcé. Segunda parte. Tercera y última parte, la más larga y la más importante: el comienzo de obras en el gobierno del presidente Evo Morales Ayma, el desembolso de todos los pagos para la construcción de la obra a Camargo Correa en el gobierno del presidente Morales Ayma y la entrega de la carretera en el gobierno del presidente Morales Ayma, que se entrega el año 2009. Fase 1, 2004, el contrato no se ejecuta. Fase 2, una ley y un decreto, gobierno del presidente Rodríguez Belcé. Fase 3, la construcción y entrega de la carretera y desembolso de los montos para que la carretera se lleve adelante en el gobierno del presidente Morales. Esta es la secuencia. Termino la explicación, Jimena, con algo. A partir de lo que dije al principio, la investigación sobre un caso que se descubre en el Brasil, se crea esta comisión mixta de la Asamblea Legislativa con un único objetivo, subrayo, un único objetivo: esclarecer los sobornos que se han dado por parte de Camargo Correa a funcionarios de gobiernos bolivianos a lo largo de ese periodo. ¿Y eso qué significa? Que la investigación se circunscribe a dos fechas muy importantes que yo saco del informe oficial de la Comisión Mixta. Primera fecha, primer soborno que se recibe en Bolivia, 19 de septiembre de 2005. Última fecha, último soborno que se está registrado en el informe, 20 de agosto del 2008. Quiero simplemente, a título de ejemplo, recordar algo muy importante. Permítame, por favor, yo dejé la presidencia las 2 fechas. El 9 de junio, un segundito, estoy a segundos de terminar. Yo dejé la presidencia el 9 de junio del 2005, el primer soborno se paga el 19 de septiembre de 2005. Sí, el primer soborno se paga el 19 de septiembre de 2005, ¿correcto? Es correcto.
correcto. ¿Y usted cuándo deja la presidencia? Estoy hablando del texto del informe de la Comisión Mixta, Jimena. No es un dato mío personal, sino está extraído del informe oficial de la Comisión. ¿Y usted cuándo deja la presidencia? El 9 de junio del 2005. Entonces, el primer soborno no se produce durante su gobierno. En efecto. Ajá. Ahora, eso es incontrastable, le pregunto, porque la señora Susana Rivero decía que el informe no es secuencial y que es posible que hubiera correspondido el pago del soborno al año que usted estaba como presidente. Eso dice. Yo entiendo que la información que uno tiene de la propia Comisión Mixta y del documento de 280 páginas escrito en portugués que la Comisión Mixta ha utilizado para sacar las partes referidas a Bolivia, establece una secuencia cronológica independientemente de si una fecha está en una página u otra fecha está en otra página. Hay varios cuadros en los que se hace una referencia al número de cuotas y a los pagos. Pero el primer pago recibido es el 19 de septiembre del 2005 y uno puede ordenar, porque no necesita estar en la lógica de las páginas A o B o la 21 con la 23, uno puede perfectamente ordenar cronológicamente los pagos, que además son varios pagos y a diferentes iniciales que no son una misma persona. Ahora, otro de los temas que se comentan tiene que ver con los viajes de José Antonio Galindo, que fue su ministro, que ya no está en este mundo, pero que dicen que iba mucho a Lima y a Brasil, y que usted también iba mucho a Lima y a Brasil. Eso está bajo investigación, que usted ha ido como 22 veces, 4 veces a Brasil y las restantes 18 veces a Lima. Y 5 parece de esas 18 que fue a Lima durante su gestión, durante el gobierno de Carlos Mesa. ¿Es correcto o qué tiene que decir al respecto? Aquí entramos en un escenario que tiene una cierta complejidad, Jimena, que se plantea la pregunta de, ¿esto es un careo que yo tengo que hacer con una comisión que investiga sobornos que no están vinculados en un término ni directo ni indirecto con mi persona? La respuesta es no. No tengo que hacer una explicación de los viajes que doy, porque entraríamos a tener que responder cosas conceptualmente complejas. ¿Por qué? La pregunta que yo me hago, Jimena, es ¿cómo es posible que una comisión mixta, en este caso no la comisión sino su presidenta, haga una serie de declaraciones sucesivas, intensivas y muy direccionadas cuando la comisión está en plena investigación? Eso vulnera normas básicas de respeto a la dignidad de las personas que están siendo investigadas, porque pueden pasar dos cosas: o que las personas investigadas sean culpables o que sean inocentes. Pero si son inocentes, está ocurriendo lo que estamos viviendo en este momento. Pregunta, ¿viajó usted? ¿A dónde viajó? ¿Por qué viajó? Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque yo tendría que contestar a preguntas en referencia a casos específicos que demuestren primero que hay una lógica vinculada a un nombre o a una sigla. Si me permite, Jimena, y yo le he mandado a usted para que esto pueda conocerlo la opinión pública, le pongo un dato de ejemplo. No sé si ustedes tienen la imagen del comienzo de la primera página de la investigación que se ha hecho en Brasil sobre esto. Permítame, por favor, lo tengo aquí. Quiero mostrar lo que nos envió el expresidente Carlos Mesa. Que la cámara lo pueda mostrar, por favor. Vamos a esperar que hagamos esto. Ahí estamos. Ahora sí. Usted, por favor, lo va a leer y la gente lo va a ver en la pantalla, porque usted tiene una copia allá. Tengo un problema porque no tengo la copia en la mano. Asumí que si usted me puede ayudar leyendo simplemente el encabezamiento para que se vea. Ahí dice el caso, quién está investigado. La persona investigada es un funcionario de Camargo Correa. Es una investigación de la policía brasileña que tiene 280 páginas en contra de la persona que está investigada en el cuadro de abajo. Si usted tiene la gentileza, Jimena, de leerlo. Sí. Operación Castillos de Arena. Aquí está. Relatorio de análisis de media aprendida. Requerimiento policial da la fecha 12, no sé si será fecha en realidad, un número, 12-0071/2009. Destinatario,
DPF Octavio Margonari Russo. Investigante. ¿Es el investigador? Él es el investigador. Investigante, dice, Evandro Marcelo Rey Santana. Investigado, Pietro Giovanni Bianchi. ¿Por qué quería mostrar esa primera página? Para que luego, Jimena, por favor, tengas la gentileza de mostrar la segunda, a propósito de unas iniciales muy polémicas, y si pudieras ayudarme con la lectura en portugués de las 3 líneas que están allí. Aqui está. Este es el párrafo. Chama a atenção ainda a reportagem abaixo que relacionan CM, porque aquí viene el tema. Mucha gente pensaba que CM podía ser Carlos Mesa, pero aquí, según este documento que nos presenta el expresidente, dice que CM como Claudio Méndez, un sociólogo que actuó como lobista de empresas del área de energía junto al gobierno paulista entre el fin de los años 80 y el año 2004. Bella reportaje, dice. Y ahí ponen los links. Es decir, CM es Claudio Méndez y no Carlos Mesa. Yo, por supuesto, no hago lo que hacen algunas personas de establecer un prejuicio y sacar conclusiones apresuradas. Simplemente, Jimena, te digo una cosa. ¿Por qué razón en todas las apariciones públicas que hemos escuchado de la presidenta de la comisión no hay una sola mención a esas 3 líneas expresas que establecen una relación entre las iniciales CM y el señor Claudio Méndez, de origen brasileño, que están en el informe de 280 páginas que tiene en su poder la Comisión Mixta de Investigación? Y a eso quiero llegar. Esta es la razón por la que me parece éticamente inaceptable que la presidenta de la comisión haga declaraciones públicas antes de que la investigación haya terminado. Yo no voy a sacar ninguna conclusión de ese texto, simplemente te pongo este ejemplo para que la opinión pública se dé cuenta de que en una investigación hay que ser muy preciso por una razón básica. Y aquí quiero hacer una mención muy específica. Se está poniendo en tela de juicio el honor, la dignidad y la honestidad de personas como la mía, mi caso, o peor todavía, como mi amigo y ministro de la presidencia, muerto hace 10 años, el año 2007, que no puede defenderse. Jimena, yo tengo 45 años de vida pública sirviendo a mi país. He sido periodista durante un cuarto de siglo, he sido vicepresidente de la República, presidente del Congreso Nacional, presidente de Bolivia, y en este momento soy, a nombre del Estado boliviano, representante de nuestro país en la defensa de la causa marítima boliviana. Lo que yo defiendo es mi honor y mi dignidad como persona y los cargos que he ocupado y los que ocupo. No debo perder de vista que soy el representante oficial para la causa marítima del país. En consecuencia, cuando se establece una acusación, y me parece que puede establecerse una investigación, la investigación se hace sobre sobornos realizados por Camargo Correa a determinadas personas. Hasta que las iniciales de las personas que están bajo sospecha no sean esclarecidas, no hay posibilidad alguna de que se adelanten presunciones indirectas y que, peor que eso, se puedan falsificar o modificar fechas para hacerlas coincidir con los objetivos que se tienen. Y un último elemento que me parece crucial en este contexto, que es el referido a la cuestión de cuál es el tema de investigación. El tema de investigación es comprobar los sobornos. Si se sospecha que un expresidente de un país, es el caso de quien está hablando, pudiera estar involucrado en un soborno, lo lógico sería que la comisión lo primero que haga es una investigación en Brasil, pidiéndole a su homóloga de ese país que lo primero que se esclarezca sean las iniciales CM, que en el caso del informe de la policía brasileña menciona a Claudio Méndez. Esto es lo lógico. La base es decir, aquí lo que yo estoy defendiendo, por favor, es mi honestidad, mi honor y mi dignidad como persona y como dignatario de Estado y como responsable de una responsabilidad estatal en el caso del mar. Permítame, ¿usted no asegura que CM sea Claudio Méndez? Yo, a diferencia de otras personas, le presento a consideración, a través tuyo, a la opinión pública del país, un nombre que está establecido en un documento de la Policía de Brasil,
que curiosamente la presidenta de la comisión no ha mencionado en ningún caso. No hago ninguna consideración ni saco una conclusión, pero asumo que nadie puede adelantar prejuicios en medio de una investigación sin que ésta haya terminado. ¿Usted puede asegurar que CM no es Carlos Mesa? Que el CM que recibe sobornos no es Carlos Mesa. ¿Usted puede asegurarlo eso ante el país? Jimena, la pregunta yo entiendo que tú me la haces como periodista, podría casi decirte que ofende, pero no puedo estar ofendido. Por supuesto que no es CM, que CM no es Carlos Mesa, y afortunadamente cuando lleguemos al final de la investigación esto se probará de manera categórica. Puedo afirmar categórica y orgullosamente que CM no es Carlos Mesa. Faltaría más. Muy bien, porque eso es una de las dudas que hay, ¿no? Por supuesto que no soy CM que recibe sobornos, dice el expresidente Carlos Mesa. Ahora le pregunto, por favor, usted dice, ¿por qué le voy a responder a una comisión que me pregunta por mis viajes? Le pregunto yo, y si la duda ya la tiene el ciudadano, don Carlos Mesa, ¿el ciudadano merece la explicación de esos viajes o tampoco? Por supuesto que sí. El ciudadano merece una explicación. Y cuando el planteamiento me lo hace usted o me lo haces tú, si me permites el tuteo que lo hago frecuentemente, que estás representando a la opinión pública boliviana, la respuesta es muy clara. Como presidente, primero, la pregunta que uno se hace es, ¿le están haciendo a uno una pregunta sobre los viajes que hizo como presidente? Porque primero dicen, hizo 22 viajes al Perú y a Brasil en un momento tan difícil como el que estaba viviendo Bolivia cuando él era presidente. Y resulta que cuando uno lee la secuencia de viajes que ha presentado la presidenta a consideración de la opinión pública, son 4 viajes cuando era presidente y todos los demás cuando era expresidente. Y mi pregunta es, ¿por qué se me hacen consideraciones en torno a mis viajes como expresidente? ¿4 viajes a Lima o a Brasil? Yo creo que a Lima. A Lima. Yo creo que a Lima. Entonces, para poner un ejemplo, un viaje de trabajo para encontrarme por primera vez con el presidente Toledo a fines del 2004. Un viaje para firmar un acuerdo de integración energética después de haber estado en hilo y una suscripción de acuerdos binacionales de un acuerdo energético que complementaba un acuerdo entre los dos países de libre comercio, Perú y Bolivia. Y además un momento extraordinariamente emotivo para mí, Jimena. En ese viaje el presidente del Perú tuvo la generosidad de entregarle en un acto en el Palacio de Gobierno del Perú el gran sol del Perú a mi padre José de Mesa y a mi madre Teresa Gisbert, por una razón básica, porque ambos habían trabajado 10 y 15 años de sus vidas en el Perú y han escrito la más importante historia de la pintura cusqueña en el Perú. El otro elemento en lo que tengo en memoria, los viajes que he hecho como... Sí, Jimena. Sí, me habló de 2 viajes, uno a encontrarse con Toledo, otro a firmar un acuerdo de integración energética. ¿Recuerda los otros 2? No los recuerdo, pero no creo que eso deba llevar a ninguna susceptibilidad, porque la pregunta que uno se hace es la siguiente. Si hiciéramos ese tipo de preguntas, le preguntaríamos al presidente Evo Morales qué viajes que ha hecho el presidente Morales, por ejemplo, a China, coinciden con firmas como créditos como la CAMSE, y se puede inferir que el presidente Morales estaba yendo a recibir o a acordar pagos ilegales por contratos de 500 o 600 millones de dólares de créditos chinos. Los presidentes de un estado, de un país, Jimena, tenemos compromisos. Por ejemplo, estaba en el Cusco, lo que estoy recordando en este momento, en la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones. He estado en el Brasil en una visita de trabajo con ese país. Hemos discutido con el presidente Lula, por supuesto, en un viaje, las características del crédito, que, dicho sea entre paréntesis, plantear que un crédito binacional se convierte en un objeto de delito potencial me parece simplemente incongruente. Imagínate que cada vez que un país consigue un crédito como el que ha conseguido el presidente Morales con el gobierno de China, debemos presumir que está cometiendo un delito potencial. Le pregunto Creo esto. que no tiene ningún sentido. Por esa razón, me parece que no tiene mucha lógica que empecemos a hacer un careo a propósito de viaje 1, viaje 2, viaje 3. No lo tengo en la memoria en detalle,
y no lo he traído no porque no quiera explicarlo, pero te doy el contexto. Los viajes internacionales de un presidente, y el presidente Morales ha debido viajar más que todos los presidentes de Bolivia juntos. Imagínate si tú le preguntaras al presidente Morales que te diga cuántas veces ha viajado a Brasil o a Perú o a Venezuela o a Cuba, ya ni te digo. ¿Se podría acordar el presidente Morales? ¿Tiene sentido que un presidente lleve un registro personal de los viajes que ha hecho? Hay acontecimientos internacionales que han sido reflejados por los medios de comunicación que son parte de nuestra tarea y responsabilidad como gobernantes. Le pregunto, don Carlos Mesa, ¿usted tuvo alguna relación directa con la empresa que hizo la carretera, con la que su gobierno firmó el contrato que después no se ejecutó? ¿Usted estuvo de manera personal o fueron autoridades del Servicio Camino o fueron ministros? Yo recuerdo haber asistido como presidente y testigo a la firma del acuerdo de otro tramo carretero con la empresa Odebrecht en Santa Cruz. Pero la pregunta tiene el siguiente contexto. La pregunta tiene sentido si hay una evidencia de que el expresidente Carlos Mesa está involucrado en la recepción de algún pago y de algún soborno. Si eso no ha ocurrido, y eso no ha ocurrido, no hay ninguna razón para plantear esa pregunta, ninguna razón. El elemento clave es decir, ¿por qué se le pregunta a un expresidente a propósito de sobornos que se comenzaron a pagar 2 meses después de que ese señor dejó de ser presidente y no se ha iniciado la investigación sobre el periodo que va de 2005 septiembre a 2009 agosto, que tiene que ver con 2 gobiernos que me sucedieron? Aquí entramos en un elemento que tiene su complejidad, Jimena, que es el rol que aquí vamos a jugar es el careo de la comisión mixta. No es que yo no quiera responder ninguna pregunta, pero si respondo la pregunta, me estoy dando por aludido, ¿te das cuenta? Estoy asumiendo que en efecto tuve algo que ver con actos irregulares y no tuve absolutamente nada que ver con actos irregulares. ¿Negocié con el presidente Lula un crédito? Claro que sí, era mi obligación. Debo recordarte que además para el departamento de Santa Cruz y para el comité cívico que presidía entonces don Rubén Costas, era un imperativo el terminar esa carretera y a mí me parecía un imperativo. ¿Cuál es el elemento que uno podría contrastar de preguntar, ¿es ilógico que se haga un crédito para construir y terminar una carretera? Que, dicho sea entre paréntesis, por lo que mencioné antes, no se pudo concluir en mi gobierno. En este contexto, Jimena, quiero subrayar fase 1, un contrato que no entró nunca en ejecución. ¿Por qué habrían sobornos para alguien que hace un contrato que no se ejecuta y que no se lleva a cabo y que es cortado radicalmente en una etapa nueva a partir de una ley de 30 de septiembre de 2005? No tiene sentido. Permítame, voy a leer algunos mensajes del Soberano. Desde Santa Cruz, ¿qué es lo que dicen? El gobierno tiene miedo que los desbanque si se postula, pues ya no saben qué más hacer y se agarran del pasado. ¡Qué vergüenza! Desde La Paz, si el expresidente Mesa no tiene nada que ocultar, que explique de frente al país el por qué sus viajes reiterados al Perú y Brasil. Ese es un tema que está eludiendo inicialmente. JC Medina desde La Paz. Desde el Beni, una consulta desde el Beni para el señor Carlos Mesa. Si se acuerda cuándo dijo que gracias a la limosna que recibe del extranjero pagaba el sueldo a los maestros, dice. Entonces CM es aquel que menciona el reportaje. ¿Qué pretende la diputada exministra Tsunami? Dice. Desde Cochabamba, David nos escribe, el MAS busca desprestigiar a Carlos Mesa porque le tienen miedo. Mesa debe explicar la estafa de Enron, dicen. Doctor Carlos Mesa, gran historiador, orador, autor, uno de los más grandes intelectuales del país. Yo sí creo, sin dudas, de su honestidad e integridad. No me gusta como político, que a mí me parece que es uno de sus mayores errores. Siga adelante, señor Carlos Mesa. Ojalá se postule. Todo esto es una injusticia. Mi apoyo total, dicen desde La Paz, al señor Carlos Mesa. La señora Rivero debería informarse bien antes de poder vertir fundamentaciones inexistentes. Carlos Mesa puede ser el mejor historiador de Bolivia, pero como presidente no sabe nada, dice. Mesa solo fue un oportunista sin programa, seguidor de Goni, desleal, instigador a confrontación del Oriente con el Occidente, que alguien consciente y con criterio no da un solo voto por él. En su gestión solo le robó al pueblo por el ITF, dice. Jiménez.
pena, yo le pregunto a la señora Rivero si ella como masista investigará a la cúpula masista, porque también están involucrados en estos hechos de corrupción. Ella tratará de salvar como de lugar, porque esta señora es una encubridora de corruptos masistas, nos dicen. Quiero pedirle al expresidente que hagamos una pausa, porque usted ha tenido trabajo en canal de televisión y sabe que tenemos obligaciones, tenemos más preguntas, pero necesito hacer una pausa. Yesenia, por favor, antes de la pausa, ¿qué novedades? El Banco Unión te trae la biometría facial, porque sabemos que no hay nadie como tú. El Banco Unión es el primero en implementar tecnología de reconocimiento facial para que puedas acceder a la banca móvil Unimóvil Plus y de esta manera puedas realizar transacciones fáciles y seguras. Tu rostro, tu clave de seguridad. Banco Unión, el banco de los bolivianos. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. Y me llega una pregunta desde el diario El Deber que dice: pregúntenle si cree que ningún miembro de su gobierno recibió sobornos por ese tramo carretero. Se lo vamos a preguntar después de la pausa, si cree que ningún miembro de su gobierno recibió soborno por ese tramo carretero. Luego de la pausa, por favor.